COVID-21, durante esta última semana se ha registrado un aumento en casos de infecciones respiratorias agudas y podría parecer normal por la temporada, pero los casos, y es lo que nos alarma, han crecido de manera abrupta, dicen las autoridades, hasta un 79%. Los más preocupantes son los casos de influenza en este sentido. No voy a hablar de COVID, voy a hablar de influenza, ya están los datos, 4,536 positivos, lamentablemente 57 personas perdieron la vida o han perdido la vida. Solo 1 de cada 10 personas se hace la prueba, solo 1 de cada 10 se hace la prueba sobre influenza, por lo que se piensa hay muchos casos más no diagnosticados. Como se puede ver en una gráfica, la influenza H3N2, representada en esta línea de color rojo, tiene el repunte más alto, representando el 94% de los casos. Ahí le dejo esa gráfica, Me voy a pasar de este lado porque para hablarnos más de este panorama de la influenza, y no solo del panorama porque suena así como muy técnico, que nos explica con peras y manzanas qué hacer, qué no hacer, cómo sentirnos bien, el doctor Carlos Valderrábano, neumólogo pediatra. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, muy bien, muchas gracias. Hace mucho no te veía y hablábamos siempre de COVID, pero ahora hay que hablar de influenza. Exactamente, fíjate que este es un punto muy importante lo que estás tocando, porque durante muchos años, bueno, estos últimos años hemos estado hablando mucho de la COVID-19, sí, que es muy importante. Sin embargo, influenza también es de gran importancia para la salud pública de México. ¿Cuáles son los síntomas en general? Porque sé que podría confundirse, sé que tenemos que hacernos la prueba. En general, ¿qué podría indicarnos que esto es más que una gripita? Una característica muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de influenza, es que el paciente se siente muy mal. O sea, es como un resfriado, pero el paciente tiene un malestar general más intenso que con un resfriado común. Cuando nos enfocamos en niños, los niños tienden a estar más irritables. Los síntomas característicos van a ser fiebre, sensación de malestar en el cuerpo, como dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, congestión de la nariz, escurrimiento nasal. Sin embargo, no es como tan diferente de un resfriado. Ese malestar más fuerte sí nos hace pensar un poco más en influenza que en cualquier otro virus respiratorio. Cuando hablamos de las pruebas, nos volvimos, entre comillas, expertos de la prueba de COVID y que cuántos días. En el caso de la influenza, ¿cómo se presenta esta situación? ¿En qué momento eres contagias más? ¿En qué momento dejas de contagiar? ¿O en qué situación tenemos que hacernos la prueba? Ese es un aspecto muy importante. Cuando nosotros comenzamos con síntomas, nosotros ya llevamos un tiempo incubando ese virus, pero cuando comenzamos ya con los síntomas más intensos es cuando estamos en esa época en la que somos más contagiosos para los demás, sí, y es cuando vale la pena, una, que tengas una valoración médica, y dos, que trates de tener cierto aislamiento, utilizar cubreboca constantemente, tratar de no ir a lugares públicos. Ahora, respecto a la prueba generalmente del momento en el que inician los síntomas, de 3 a 5 días después es el momento ideal para poder realizar la prueba y para que en caso de que seas positivo, la posibilidad de que esta prueba salga positiva sea alta. Ahora, una gran ventaja desde mi punto de vista respecto a COVID es que aquí sí hay medicamento. Exactamente. ¿No? Ese es un punto muy importante y creo que vale la pena recalcar la importancia de la prueba para esto. Cuando he tenido oportunidad de ver pacientitos, que ahorita he estado viendo muchos pacientes con influenza, y les propongo el hecho de que se realice la prueba, es una prueba incómoda, sigue siendo exactamente igual de incómoda que las otras pruebas respiratorias que conocemos. Sin embargo, sí hago énfasis con, si sale positivo tu pequeño para influenza o si sale positivo una persona para influenza, sí hay un tratamiento específico. Si fuera, por ejemplo, como un resfriado común, el hacer una prueba para buscar rinovirus, un ejemplo absurdo, un ejemplo más frecuente, el hecho de que salga positivo no me cambia el tratamiento. Sin embargo, en influenza sí, si estoy en periodo de ventana terapéutica y veo que sale la prueba positiva, puedo iniciar tratamiento y eso favorece que los pacientes les vaya mejor. Finalmente, ¿diferencias entre influenza A y B? Diferencia clínica es difícil poderla, nada más, se me hace que tú tienes A, tú tienes B, es muy difícil, podría decir que prácticamente imposible. Sin embargo, la forma de diferenciarlo es a partir de la prueba. Hay pruebas rápidas, como sucedía en COVID, hay pruebas tipo PCR, que son un poco más específicas. La prueba rápida nos diferencia entre A y B, el otro tipo de prueba, bueno, entre una variedad mayor. Creo que en el punto de vista general, una prueba rápida puede ser una buena opción. ¿Es más peligrosa una que otra? Son diferentes.
La peligrosidad tiene más que ver, más que con el virus, con la persona que va a desarrollar la enfermedad. Claro. Si tienes menos de 5 años o más de 60, es mucho más probable que tengas una enfermedad grave y si tienes alguna otra enfermedad que sea un factor de riesgo, a que si solamente eres una persona sana. Oye, Carlos, de nuevo insistir en la vacunación, ¿no? Muy importante la vacunación. Actualmente, por nuestro sistema de salud, se está vacunando a personas menores de 5 años y mayores de 60 como población inicial, porque son las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones. En los menores de 5 años, si es la primera vez que se vacuna, es muy importante, se tienen que aplicar 2 vacunas. Se aplica una, que idealmente es a los 6 meses de edad, y al mes se aplica un refuerzo. Si en los primeros 5 años a tu pequeño no se le ha aplicado la vacuna, se le tiene que aplicar esta primera dosis y el refuerzo, y de ahí anualmente. ¿Qué pasa en las personas entre los 5 y los 60 años, las personas que estamos en esta edad? Pues bueno, idealmente también tendríamos que tener una vacunación, sin embargo, ese tipo de vacuna la podemos encontrar en el ámbito privado. Pues ahí está, él es el doctor Carlos Valderrábano, neumólogo pediatra. Carlos, me da mucho gusto verte. Qué gusto saludarte. Es tu casa, venga la alegría. Claro, muchísimas gracias.